Bienvenidos a Testimonio UFO número 13. El día de hoy vamos a estar escuchando la primera parte de esta plática que tuve con Raúl Fabricio García, quien es el autor y protagonista de La Noche en el Árbol, historia verídica de un encuentro extraterrestre del tercer tipo. Un libro donde el señor Fabricio García relata muy minuciosamente todo lo que pasó en aquella larga noche en La Rumorosa, en el municipio de Tecate, Baja California, donde él y otros dos jóvenes se encontraron rodeados de 50 seres, más o menos pequeños seres, como él les llama, y una veintena de naves de diferentes formas, en su mayoría del tamaño más o menos de un avión. Una noche que albergó una cantidad de sucesos bastante extraños que yo, habiendo leyendo el libro, les puedo asegurar o les puedo decir que la verdad, aunque es muy detallado aquí en esta plática, o sea, ¿qué les digo? 4 horas y media estuvimos hablando en mi casa en Tijuana, muy amable, no me pidió nada a cambio, no me aceptó ni una galleta, no me aceptó nada. De hecho, fue una noche un poco rara. Ya en la última parte se darán cuenta por qué. Y pues se me hizo muy interesante también saber que este caso, que mediáticamente, para los que no lo conozcan, llamó mucho la atención, estuvo en Otro Rollo, estuvo en Cristina. Jaime Maussan investigó a fondo este caso. De hecho, es otra de las cosas en las que nos concentramos. Eso lo vamos a estar escuchando en la segunda parte. Pero a mí lo que me llamó la atención al hablar con el señor Fabricio fue que no es un contacto que se limitó a lo que sucedió aquella noche. Eso ya lo van a estar escuchando en la segunda o tercera parte. Y pues solo queda, como siempre, pedirles de favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que estén atentos a nuestras transmisiones en radionopal.com todos los martes a las 6 p.m., que a diferencia de esta versión que están escuchando en YouTube, generalmente pues a veces damos datos secretos, rompemos un poco esa confidencialidad que nos dan los entrevistados. Digo, obviamente a todos los que nos escuchan, si tienen casos o avistamientos, experiencias, jamás vamos a violentar esa confianza, pero sí hay algunos detalles que a veces me siento con libertad de transmitirles a la hora de estar en vivo en Radio Nopal, simplemente por la cantidad limitada de escuchas que tenemos. De la misma manera, los invito a que le den like a las redes sociales de Testimonio UFO, que son en Twitter y en Instagram, y en Facebook Testimonio UFO, a excepción de Twitter, que es Testimonio-UFO. Y que se suscriban a este canal de YouTube y que lo compartan cuando ustedes lo consideren apropiado con sus amigos interesados en el tema OVNI, etc. Y pues bueno, comenzamos. Los dejo con el señor Fabricio García. Esto es La Noche en el Árbol. Tienen ustedes una granola en lo de sí, la experiencia. De hecho, aquí tenía mis notas. Sí, muy bueno. Sí, a veces, por ejemplo, lo que sucede es de que como he platicado pues, muy infinidad de veces la historia, sí. Entonces llega un punto en que yo a veces me brinco pasos o me brinco cosas importantes porque primeramente pues, me pregunto cuánto tiempo tengo para no explayarme y bajarme, quitarme. Sabes que he estado en programas de televisión donde el tiempo es cortante, en menos de 5 minutos tienes que para decirnos en resumen, sí. En 10 minutos, o sea, es porque así está, ¿no? Y por esa razón siempre trato de abarcar los puntos más importantes, brincándome cosas que a veces a la gente le interesa. Sí. No te preocupes por eso, o sea, realmente mis notas son como que cosas, sí, nos vamos muy detallados de que me gustaría... En algún punto que tú quieras, o sea, enfocarte, ¿no? Sea, sí, también no tengo ningún problema, ¿eh? Digo, que bien que tienes esa apertura, pero a mí lo que me gustaría es que
Mira, la verdad es que como es una odisea, yo no te voy a pedir así como que cuéntame tu odisea paso por paso, si lo vamos platicando, siento que eso va a estar suave. Sí, así es. Y ya cuando llevemos un rato que obviamente se nos va a dar, pues ya decimos, oye, yo creo que ya, ¿no? Ya estuvo, ¿no? Sí. Va, pues mira, ¿qué te parece si ya empiezo? Voy a dar la introducción. Estamos aquí en Testimonio UFO con un invitado que me tiene muy emocionado porque... yo siendo de Tijuana, estoy hablando con la persona que es protagonista de uno de los casos, más bien el caso más importante en cuanto al tema ovni extraterrestre aquí en la región, y yo me atrevo a decir que, al menos mediáticamente, porque no sé si haya algún otro caso de otras personas que hayan tenido una experiencia similar, ¿no? Pero mediáticamente es el más sonado, yo creo. Hay otro caso que aquí en Testimonio UFO... se ha hablado mucho, que es el de Jonathan Reed, pero ese no es un caso mexicano, ¿me entiendes? Que tiene la coincidencia con el tuyo. Estoy aquí con el señor Raúl Fabricio, ¿cómo se pide usted, perdón? García. Raúl Fabricio García, que muy amablemente, espontáneamente, en esta visita que estamos haciendo en Tijuana, accedió a darnos una entrevista sin límite de tiempo. No me ha pedido que, no hay ni una pregunta censurada, llevamos como unos 10 minutos hablando, pero pues realmente nos estamos conociendo. Muy amable usted. Él es el autor del libro Una noche en el árbol. Este libro no sé si lo pueden encontrar online, pero aquí en Tijuana lo pueden encontrar en papelerías Delta, en librería El Mundo, creo que es El Día. El libro se llama La noche en el árbol. La noche en el árbol. Se encuentra en El Día, en el librería Delta, Libro Club, Tienda Secut y Garloto. ¿Y online? ¿Está online? No está en línea. El libro me escriben el correo lanocheenelárbol@gmail.com y yo lo mando a toda la República Mexicana. Ok, ahí está la información del libro. ¿Usted qué prefiere, Raúl o Fabricio? Raúl Fabricio también, no hay problema. Raúl o Fabricio, no hay problema. Ok. Si dices Fabricio está bien, así es mi nombre también. Sí. Ok, pues mire, a ver, yo creo que lo mejor que podría hacer es yo contextualizo un poquito y usted me dice si voy bien, si voy mal, claro que sí. Y ahí agarramos, ¿no? Hasta adelante. Lo que yo tengo entendido que pasó es lo siguiente. Están en una excursión de Boy Scouts. Usted, dentro del grupo de las personas que están en los Boy Scouts, es de las personas mayores, ¿no? No, vamos empezando. Ya estamos empezando. Fue un grupo... fue un tipo de retiro, es un grupo religioso. Lo que pasa es que te confundiste porque yo fui scout, yo estuve en los scouts de México. Okay. Entonces, desde muy joven, pues yo iba a campamentos desde los 13, 14, 15 años yo estuve con los scouts. Entonces, para mí era las caminatas, las excursiones, pues es algo muy familiarizado. O sea, estoy muy, sobre todo con el área, aquí el área cerca de Tecate, lo que es el área de la Rumorosa, lo que es el lado de donde está la Laguna Hanson. Todos esos son lugares que me tocó acampar, ¿no? Este evento o esta excursión que fue más bien tipo por parte de una iglesia, y fue tipo retiro, donde participaron, la mayoría eran jóvenes de 12 a 17 años. Habíamos pocos adultos dentro del grupo. A mí me invitaron porque necesitaban para el transporte, necesitaban llevar a algunos jóvenes y llevar algunos víveres. Entonces me pidieron que si yo podía acompañarlos, pues yo con gusto. Pues para mí es algo que te digo que yo estuve cuando era joven estaba más familiarizado con los campamentos. Entonces me gustó mucho, dije yo los acompaño. Nunca había ido al lugar, es el lugar que se encuentra donde está yendo hacia el Hongo, yendo para la Rumorosa, se encuentra el poblado del Hongo, y bajando hacia el sur, a unos 45 minutos, se encuentra el ejido Guadalajara 2. Es ahí donde se hizo el campamento. En el ejido Guadalajara 2. El ejido Guadalajara 2. O sea, una propiedad de un rancho. Un rancho, exactamente. Que, como describes en el libro, no era un lugar inseguro. O sea, ¿no? Tenía agua, había una planta de luz, etc. Así es. Y bueno, llegan ahí ese día y ¿qué pasa? De repente empiezan a querer ir a una cascada, tengo entendido. Sí, hay una odisea ahí que es como todavía, es dramático todo lo que pasa. Antes de llegar a ver a los ovnis, hay una aventura ahí muy dramática que
No, que hay Sí. un punto curioso, que Sí. ahorita ya discúlpame por No, estar no, contando lo que tú nos tienes que contar. adelante, ayúdame para que no, para... Es que justo Ajá. empiezan a desorientarse rumbo a Sí. esta cascada que los varios grupos Así es. de chicos quieren ir a ver, Ajá. ¿no? Se separan, te quedas tú con otros dos chavos, Así es. ¿no? Y dentro del camino, de hecho, empiezan a fallar las brújulas. Así es, yo tenía una brújula que falla. Nadie más tenía brújula más que yo. En la traía lo que pasa es que esa caminata fue el día siguiente, en la mañana, muy temprano, a las 6 de la mañana, se hizo hacer una caminata. Yo no tenía muchas ganas de caminar, pero pues la mayoría de los jóvenes quisieron ir. ¿Sí? Al día siguiente de llegar al Sí, campamento, así es. ¿no? Sí, llegamos en la noche, es que llegamos a las 9, 10 de la noche, o sea, llegamos tarde ya al lugar, nos acomodamos y lo que acampamos ahí, pasamos la fogata, hubo un programa ahí muy bonito, o sea, fue una preparación. La noche muchos se fueron a dormir, mi grupo, pues donde yo estaba, esos jóvenes que no tenían sueño, empezaron a hacer bromas, empezamos a jugar, y nos acostamos muy tarde. El día siguiente, pues nos levantamos a la famosa caminata, que iba a ser aparentemente cerca. Entonces yo lo único que llevaba era un cuchillo y la cantimplora. Es todo lo que llevaba. O sea, porque dije, no hay necesidad de andar cargando mochilas, sino vamos a ir aquí a 20 minutos y regresamos. O sea, pero no, o sea, realmente yo no sabía qué tan lejos estaba la cascada. El señor del rancho fue el que nos dijo, dice, ¿dónde están todos los grupos? Le digo, se fueron a la cascada. Dice, pues hasta la cascada les va a tomar unas 6 horas en llegar. Le dije, entonces no vamos a ir a la cascada. Vamos hacia la cascada, pero no vamos a llegar a la cascada. Pues seguimos caminando y pues fue cuando empieza la aventura dramática de una caminata de 6 horas, porque si llegamos a la cascada a las 12 de mediodía, agotados, con los pantalones mojados, porque tuvimos que caminar sobre el río o el rochuelo, puedo llamarse un río que llega a la rodilla del agua, o sea, no es muy profundo, pero sí está el agua corriendo, y resbalándonos por rocas enormes, son hablando de rocas de 3, 4, 5, hasta 6, 7 metros de diámetro, son rocas gigantes, donde uno se resbala y pues, baja y sube, o sea, es un camino no muy accesible si no andas por las rocas, por eso optamos por caminar sobre el río, mojándonos los zapatos o las botas, y para poder atravesar toda esa área, hasta llegar a la cascada a las 12 de mediodía. O sea, es un camino súper pesado, ¿no? Es pesado. Si una persona quisiera encontrar este punto donde, vamos a decir las cosas, ¿no? Como son, porque Sí. es una historia larga, es una odisea, Sí. Eventualmente ustedes llegan y van a observar algunos seres. Uh-huh. Para llegar a ese punto, si alguien quisiera repetir, sería toda una hazaña, ¿no? ¿O no? Hay otro camino. Sí, el mismo del rancho nos dijo, si queríamos ir a la cascada, hubiéramos tomado el camino corto, que son aproximadamente 2 horas de camino. O sea, tampoco nos está tan cerquita, son 2 horas caminando, pero ahí no hay agua y es cortando cerros, subiendo cerros y bajando. Y toma aproximadamente 2 horas. ¿Y esos cerros, cómo es esa geografía? ¿Hay árboles? No hay árboles. ¿Serpientes? No hay árboles. Hay árboles. serpientes, ¿Qué hay? muchas serpientes de cascabel. Muchas. Muchas, sobre todo el mes de mayo, abril, mayo y junio, que son cuando empiezan el apareamiento de entre ellas, y pues todas andan bravas por su territorio y buscando hembras. ¿Y esto es a ti lo que se te hacía divertido hacer? No, pues no se lo sabía, más bien. Yo desconocía esa información de la serpiente de cascabel. Y yo no quise, pues realmente nunca nos fuimos por el área de entre los cerros, sino nos fuimos por los ríos, ¿no? Y si una persona, porque pues 2 años después regresamos al área y sí llegamos con los carros hasta lo más que se puede, a lo más alto, es una meseta, ahí llegamos y pues sí caminamos como 1 hora para llegar a la cascada, más o menos, un poquito más de 1 hora para llegar a la cascada. O sea que sí hay manera de llegar, pero también muy, hay que pedir permiso de los ejidos, o sea, porque atraviesas cercos, atraviesas propiedades, y la gente no está muy contenta cuando estás invadiendo, ¿no? Entonces es todo un proceso de avisar a los secretarios que vas para allá, a qué horas, cómo y cuándo. Sobre todo por si no regresas, que te vayan a buscar, que esa es una muy buena opción. Eso hoy, ¿no? Porque esto fue, no hemos dicho, en el año de 1997. El 17, 18 de mayo, bueno, empezó del 16, 17 y 18 de mayo de 1997. Sí había ejidatarios y sí sabían que los ejidatarios que íbamos para aquel lado. O sea, hoy sí igual, es la misma situación. También personas que nosotros, obviamente que el del rancho pues conoce a los de ahí, y dije, pues si hubieran querido irse a la cascada, pues hubieran cortado camino, pero avisando a la gente. Pues, sobre todo ahí se conocen entre todos y no había problemas.
Oye, y dime algo nada más para tener Sí. estos datos antes de ya comenzar con este, no sé, avistamiento, no sé cómo decirle. Con el ¿Este retiro encuentro. era cristiano? ¿Un retiro cristiano? ¿Cuál era la religión? Así es. Cristiano. Sí, Y sí. era un retiro que justo iban a buscar... Nada que ver con ovnis, nada que ver con eso. Lo que se buscaba en ese campamento es acercar a los jóvenes a la naturaleza, porque pues muchos de ellos pues no estaban en los scouts, no han ido a campamentos, no conocían ese lado de cercanía con la naturaleza, entonces era parte de llevarlos a que hay lugares donde la naturaleza, hay un río, hay árboles y actividades con la naturaleza. Era más el propósito acercarlos a una paz interior, a una paz que ellos buscaran ese tipo de acercamientos a la naturaleza y sobre todo acercarse más a Dios. Y esa ideología o esa educación espiritual, ¿tú ya las has seguido teniendo? Así es, sí. ¿Es parte de tu Es vida? es parte de mi vida, así es. ¿A ti te gustaba? ¿Tú ibas Así es. buscando ser una especie de ejemplo para los chavos o estar ahí, darles qué consejos, platicar con ellos? Pues casi motivarlos a que, a mí me tocó pues por parte de los scouts y por parte pues también de la iglesia, que sean campamentos o que sean excursiones. Entonces para mí era algo muy importante en la vida, en mi vida fue importante y quería compartir con los jóvenes, o sea, hacerle la vida más fácil, más sencilla. En este caso, cuando los líderes me pidieron ayuda con el transporte, dije, pues por supuesto, yo les ayudo, o sea, llevo mi carro y transporto jóvenes para que vayan y sobre todo que convivan y que aprendan de la naturaleza, que si ellos no estuvieron en los scouts, pero pues sí se les da un poquito de conocimiento acerca de lo que es la naturaleza, escuchar a los aves en la noche, los grillos, las fogatas, lo que es los cercanos a lo que es la naturaleza. Entonces para mí fue agradable y una experiencia de poder pasar, no tanto ser como yo el ejemplo, ¿no? Pero sí ayudarlos a que llegaran a lo que yo me tocó vivir cuando yo tenía su edad. Órale, qué chido. Oye, y bueno, entonces pasan varias cosas que les recuerdo en este libro, La noche en el árbol. La noche en el árbol. Está muy detallado como cuentas, como que no sé, las broncas que tenían entre los mismos del grupo, con Sí. el líder de este chavo, el supuesto guía que conocía bien, elegido y resulta que no. Que tiene su explicación después, así que platicamos después qué pasó con el guía. Ok, vamos a platicar al final de eso. Está bien. Y bueno, el caso es que de repente 3 personas, tú una de ellas, Sí. que tenías 28 años, Ajá, tenía 28 los años. otros 2 chavos que se llaman... Salvador tenía 14 años y Lamoni González que tenía 16 años. De repente se quedan atrás, ¿no? Deciden, ¿no? Porque ustedes ya conocían que, por lo que les Sí. había dicho el dueño, que iba a ser toda una... Pues en este caso, fíjate que Lamoni se fue con el grupo primero. El que estuvo conmigo casi desde que salimos del rancho en la mañana fue Salvador. Salvador tuvo un accidente en diciembre del 1996 tuvo un accidente con cohetes que se quemó parte de su pierna y recuerda que son diciembre, enero, febrero, marzo, para ir para mayo, 5 meses de ese accidente. Entonces todavía traía vendas en las piernas. Entonces yo me iba a quedar con él porque es posible que dije, pues le va a hacer daño a caminar, la herida se le puede, pues aunque ya era muy mínima las heridas, pero por precaución dijo, sabes que voy a checar mis vendas para ver si me cambio una venda o me la ajusto o está bien. Entonces él se fue y se revisó las vendas y dijo, está bien y quiero caminar, quiero ir con ellos. Entonces yo iba con él todo el tiempo, ¿no? Con Salvador. Es que es el joven de 14 años. Cuando llegamos a la cascada, obviamente pues yo llegué agotado, todos llegamos agotados por tensión, pero todos los jóvenes estaban ahí mojándose, como un fiestín, todo muy a gusto. Entonces el mismo guía dijo, ahora para no hacer los 6 horas de regreso, vamos a cortar camino o vamos a irnos por el camino corto, que son aproximadamente 2 horas caminando. Que realmente es mentira, ¿eh? La verdad que yo ya los caminé también y no son 2 horas. Es más. Obviamente, 2 horas para la gente que está impuesta a caminar. O sea, gente que está impuesta a andar en esos lugares, pero una persona normal que nunca ha estado o que ha caminado sobre lugares así, sí toma más tiempo. O sea, si el puro bajar ese cerro o le llamo cerro rocoso, porque es como un cerro lleno de rocas, parece montaña, pero no es tan grande como una montaña, nos toma 1 hora bajarlo. Y bajando vas corriendo y vas brincando entre piedras y vas bajando. O sea, obviamente la misma gravedad te ayuda. Para subirlo no es 1 hora. Mínimo son unas 2 horas para subirlo y todavía falta de ahí otro tramo que son otra hora más.
La geografía de ese cerro, ¿tú sabes si al día de hoy ha cambiado? O sea, si esa zona es urbana ahora. No es urbana. ¿Metieron algo? ¿Pasó algo? Yo cero conozco, ¿no? Sí, fíjate que tengo fotos del lugar en la página de Facebook. La Noche en el Árbol, se llama la página de Facebook, La Noche en el Lugar, La Noche en el Árbol. Y ahí fue una persona que también fue al rancho elegido y tomó muchas fotos y me las mandó. Me dice, ¿cómo ves? Te traigo un recuerdo. Y le dije, no, pues gracias por mandarlo, ¿no? Y dije, ¿le permite subirlas a mi página? Adelante. Entonces subí muchas fotos que son recientes, o sea, me refiero son hace 4 o 5 años, o sea, no es mucho tiempo, porque estamos del 97, y sí, está igual. O sea, está igual, o sea, no ha cambiado mucho. Ahí simplemente son rocas, arbustos, y en las partes donde pasa el cauce de río, cuando llueve se hace ríos, o cuando está en los tiempos de no lluvias, pero sí es donde se junta los árboles, que son los encinos, que es donde hay árboles nada más, en las cañones o cañadas de esos lugares es donde se encuentran los árboles, y obviamente porque hay agua abajo. Yo creo que de la pura geografía de ahí, de esa aventura, todavía podemos irnos un rato. Sí. ¿Qué te parece si retomamos eso después? Muy bien, adelante, sí, vamos. Llegamos, entonces se separan ustedes, quedan 3 personas, deciden ya pasar la noche porque se pierden. Llegamos a un punto, el guía nos hizo caminar aproximadamente creo que unas 2 horas en semicírculo. O sea, caminamos varias horas y llegamos a un punto donde encontramos sombras, porque encontramos los encinos. Encontramos 3 grandes árboles y bajo uno de los árboles había muchas rocas, y ahí yo me llegué a sentar ahí a descansar, porque habíamos caminado desde las más o menos como las 12:15 para la una caminando hasta las 4 de la tarde. Y pues estábamos cansados. No habías dormido tú tampoco muy bien, ¿no? Había dormido como unas 2-3 horas nada más, no recuerdo cuántas horas, pero muy pocas dormí. Y el estar en ese lugar, pues fue bajo el árbol, bajo la sombra, pues es un alivio. O sea, estar caminando horas bajo el sol, aproximadamente 40 grados centígrados de temperatura, muy caliente, con poca agua que traían los jóvenes. Yo traía mi cantimplora, la llené en el río allá y a caminar, y los jóvenes ya no había. O sea, hubo lugar donde llegaron a tomar agua de un lugar donde está un charco estancado, una agua estancada del río que quedó ahí, y se veía muy, muy mal. Ellos sí tomaron esa agua y yo no tomé. Yo mantuve la limpia en mi cantimplora, por lo menos media cantimplora que traía de agua. Y llegando a ese lugar de los árboles, ahí decidí, vi que el guía iba a subir el cerro de enfrente, y vi que estaba medio criminal la subida. O sea, estaba muy, muy arriesgada, por la misma razón de que no traían agua. Entonces, 5, más bien 3, son 2, 4 jóvenes se me acercaron de que iba a pasar. Le dije, pues sí, hay que seguirle, pero yo quizás yo no voy a seguirlos ya. Yo me voy a ir a caminar por donde están los árboles, rodear todo ese cerro y subir por otro lado para que sea más accesible, sobre todo encontrar agua. Dije, hay árboles, hay área verde, aquí tiene que haber agua. Obviamente por pues conocimiento scout, que dices, donde ahí está verde es que hay agua abajo. Y fue cuando los otros dos jóvenes no decidieron seguir el camino, y nada más quedó Salvador, y la Moni quedó conmigo. O sea, ellos, pero si hubieran quedado, hubiera sido más personas con nosotros, pero ellos decidieron continuar donde los llevaba el guía, y nos separamos Salvador y la Moni. Entonces ya ahí decimos adiós al grupo. Sí hubo controversia, hubo de que no se queden, síganos, no sé qué. Por lo que yo estaba viendo, dije, mira, si nos va a perder este guía, pues prefiero perderme yo solito, ¿no? O sea, más vale yo solo que con seguir al guía. Y podemos llamar rebeldía o situación porque hubo muchas críticas después de que, ¿sabes que ustedes se rebelaron, andaban, no fueron obedientes, hubo problemas, ustedes, y sobre todo yo el mayor, pues me echaron la responsabilidad de que yo ya había incitado a los jóvenes a que no siguieran caminando, cosa que no es verdad. O sea, yo les dije, sigan caminando si quieren, pero yo voy a buscar otro lado. Y ellos, pues no, muy inteligentemente dijeron, pues ¿quién tiene agua? Nadie tiene agua con ellos, el único que trae agua eres tú, y te vas a quedar tú solo, pues mejor con ustedes. O sea, porque el agua era vital ahí. O sea, no. Tú dices Salvador y la Moni. Ellos son los que decidieron quedar. Y sobre todo porque Salvador siempre ha estado conmigo. Todo el tiempo estuvo conmigo. Desde que salimos del rancho. Entonces dijo, no, pues ¿para qué sigo? Yo me quedo contigo.
¿Tú ya los conocías de antes de la iglesia? Sí, o sea, ya ¿eran los tus amigos? Sí, ya los conocía. ¿Nos puedes decir qué tipo de relación tenías con ellos? Sí, mira, con Salvador conocí a su familia de mucho tiempo atrás. O sea, tenía ya varios... conocí a Salvador cuando tenía yo creo que unos 9 años, yo creo. Ya tenía varios años conociéndolo. No lo veía muy frecuente, pero sí, por lo menos una vez semanal. Cuando iba a la iglesia lo veía ahí en la iglesia, una que otra actividad. Había comunicación, no había mucho, así que sí había confianza y sí me platicaba de unas cosas, obviamente, pues obviamente conocía a su familia. Con la Moni también conocía a su familia con tiempo atrás y sí también había un tipo de confianza. Por lo tanto, pues los dos jóvenes dijeron, o sea, te conocemos, sabes lo que estás diciendo, fuiste scout y obviamente pues por eso tuvieron la confianza de irse conmigo. Pero sí, había otros jóvenes también, ¿eh? O sea, todos los jóvenes también había jóvenes que también me conocían igual que ellos. Pero ellos decidieron, no, sabes que nosotros sí queremos seguir al guía. ¿Y ellos te conocían porque tú tenías un papel de mentor dentro de las actividades de la iglesia? Tanto así como mentor, puedo llamarlo, como fue como las actividades, por ejemplo, deportivas que se hacían, pues a veces siempre ha sido muy, muy de ayudar en las actividades, a lo que se ofrezca. Sabes que soy de los que se ocupa traer agua, se ocupa traer esto, pues yo lo traigo. Entonces, a ver, dos jóvenes ayuden a traer el garrafón de agua. Entonces, no, pues vamos todos. Entonces, en ese tipo de actividades de servicio es cuando se hace la relación de confianza, ¿no? O sea, que no es tanto de que yo fuera su mentor o que estuviera a cuidado de ellos, no. O sea, en mi mismo ejemplo, es lo más seguro que ellos vieron que era una persona de confiar, una persona que estaba dispuesta a servir. Entonces, fue que ellos agarraron ese tipo de confianza. Órale. Oye, y bueno, entonces pasa todo esto, estos dos chavos se quedan contigo. Ajá. Y se suben a un árbol, ¿no? Sí, después de una caminata muy larga, o sea, que estuvimos buscando subir, bajar, nos encontramos serpiente de cascabel, que fue la razón por la cual nos subimos al árbol, es porque en 3 ocasiones nos encontramos con serpiente de cascabel, ya estaba atardeciendo y el temor fue muy grande, o sea, el ser mordido por una serpiente para mí fue al principio empezó a traer un tipo de fobia, o sea, porque ya vas caminando, escuchar el cascabeleo, o sea, te china la piel, o sea, sí te dije, están cerca, y lo peor de todo es que son color tierra, o sea, si puedes caminar, pues a lo mejor la pisas sin querer y ahí quedaste, o sea, no hay salida, era muerte segura, pisas una serpiente y te vas a quedar, no hay salida de ahí, tu vida está en juego. ¿Qué tanto te acuerdas tú de esa, o sea, deja tú de los seres, o sea, de ese día y de esa caminata, ¿tú dirías que más o menos te marcó? Sí, o sea, claro que queda, o sea, porque hay muchos detalles que quedan, sobre todo el cascabeleo, el de caminar, el tener sed, que ahorita yo creo que nunca en mi vida había sentido tener sed. O sea, uno dice, es que tengo sed, pues toma un vaso de agua. No, tener sed es cuando tuve que usarla, obviamente traía agua, pero lo que hacía era tomar, que mínima, 3-5 gotas, chorrito de agua en la boca, mantenerla en la boca y como el mismo calor se evapora dentro de tu boca y, o sea, estás con eso. Llegó a punto de traer también la técnica de la piedrita, mojar una piedrita y empezarla a chupar para salivar, para que te puedas, pues, no se te seque la boca. Y poder respirar también. O sea, había técnicas que estaba ya analizando qué usar para en caso de que se acabara el agua, porque el agua pues iba bajando y éramos ya 3, caminaba y Salvador me decía, agua otra vez, agua. Entonces, pues a ver, baja las manos y abre la boca y yo de chorrito le aventaba para que no, o sea, si le daba la cantimplora, se avienta todo no había. Porque Salvador en particular iba nerviosón, ¿no? Tenía una personalidad nerviosa en ese entonces, yo pues, siento eso leyendo el libro, ¿no? Sí, es el menor chico, pues 14 años, pero pues 14 años del 97. Ya. Porque de 14 años de ahorita no totalmente son otros jóvenes, están muy adelantados. O sea, en aquel tiempo sí son jóvenes que son muy tranquilos, pues muy, muy movidos, pero sí ignoraron muchas cosas, sobre todo la sobrevivencia, que no es un juego. O sea, ellos pues sí estaban cansados y cuando vamos a llegar al rancho, pero en su mente nunca pasaba de que me puedo morir aquí. Y eso que es una cosa que tú mencionas sí, claro. En el libro, ¿no? Que en horas sin tomar a esas temperaturas te podrías morir, ¿no? Así es, así lo menciono, porque yo sabía que entonces que uno puede aguantar pues varios días sin comer, pero sin agua es muy poco tiempo, y sobre todo con el calor, te estás deshidratando y empiezas a tu cuerpo a desconectarse.
Entonces era hidratar, y ese era mi punto de poder encontrar agua, que era lo que buscaba, ¿no? Antes de y seguir caminando y sin caminar por la sombra, que eso ayudó muchísimo. O sea, ya estás caminando bajo árboles y es algo que te da vuelta, te vuelve a revivir, pues. En vez de estar caminando sobre puro sol, llega en la sombra y está bien. Entonces, ahí fue cuando encontramos cerca la serpiente de cascabel, nos hizo retroceder y pues ya eran las 6, creo que 5 o 6 de la tarde, y ya empezamos a decir, es que no vamos a salir de aquí. O sea, ya llevamos muchas horas caminando, no vamos a salir. Y se trató de hacer una fogata. Obviamente el cuchillo que traigo era de los que tienen fósforos, cerillos en el mango. Ahí trae brújula también. La brújula nos dejó funcionar en ciertos lugares, no funcionaba correctamente. Eso me desorientó un poco. Decía, ¿por qué? Pues si estábamos caminando bien, ahora ya me movió la brújula. Ahora sí que, ¿para dónde vamos? ¿Aquí dónde estamos? Y yo me di cuenta que la brújula pues no estaba funcionando bien. Entonces no podía confiarme en la brújula. Y sí, pues, empecé a ver la dirección del sol. Y eso que estamos por donde andábamos, porque pues, por donde se iba ocultando el sol. Eran las pasadas las 6, empezamos a tratar ese fuego, no pudimos, pues, se necesitaba mucha paciencia hacer fuego con los métodos clásicos de raspar el palitos y de estar haciendo airecito y todo eso. Se requiere tiempo, no tuvimos suficiente, estaba oscureciendo y después decidimos subirnos a mejorar a un árbol, arriba del encino, que era para pasar la noche y no estar en el suelo, porque mi temor está en el suelo y que si nos acostamos en el suelo y pasar una serpiente de cascabel, confundiendo nuestro calor de cuerpo con algún animal, pues podía mordernos. O sea, suena como una situación, si me permites decir sí. una grosería, medio jodida, ¿no? Estar ahí, o sea, como que me imagino que Sí. estabas también un poquito nervioso, ¿no? Preocupado. Pero estaba preocupado porque dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, si no encontramos agua, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, antes de subirnos al árbol, obviamente encontramos agua, que fue el punto más importante de lo que yo deseaba encontrar, ¿no? Que bajamos del cerro y escuché ruidos que estaban, porque es una zona de árboles, hojas secas, y escuché el ruido del agua chocando con hojas. No veía el agua, pero se escuchaba el ruido de las hojas. Entonces dije yo, aquí hay agua cerca. Entonces empezamos a seguir el ruido hasta que encontramos un encino con pues, las raíces de la parte de abajo, brotaba agua. Y pues dije yo, aquí estamos. O sea, empecé a hacer un hoyo para poder poner la cantimplora y empezar a llenarla. Y ahí fue saciar la sed. Saciamos la sed lo que pudimos, que quizás fue demasiado, porque no tenía ganas de caminar, y guardar agua. Entonces caminamos un rato más y decidimos subirnos arriba del árbol. Para ya pasar la noche, porque se estaba empezando a hacer de noche. Sí, ya estaba oscureciendo. Y si salíamos de esa área, pues nos iba a tocar caminar sobre noche. De noche y desierto. Oye, ¿y alguna vez pensaste, o sea, cuál hubiera sido el máximo peligro? ¿Habría manera de que se perdieran? O sea, de que se perdieran en esa área también para el día siguiente. No, porque la estrategia que empezamos, ya con tomar agua, relajarte, porque es lo que yo necesitaba. O sea, ¿sabes qué? Es como tomar agua, quitar tu sed, relajarte, y ya puedes empezar a planear y pensar claramente qué es lo que vas a hacer. O sea, no estás tomando decisiones a lo desesperado. Ya diciendo, ya tengo toda la noche, o sea, ya vamos a descansar, que no lo necesitábamos porque estamos cansados de estar caminando todo el día. Entonces, vamos a descansar y pensar qué vamos a hacer. Entonces, entre los tres estamos analizando qué íbamos a hacer. Arriba del árbol, obviamente, ya estamos platicando arriba del árbol. ¿Qué es lo que nos conviene más? ¿Seguir por donde veníamos, cortar camino por donde se fueron el otro grupo o regresar a la cascada? Entonces ahí estábamos, no, pues que si cortamos, pues no sabemos qué hay arriba. Pues dicen que son 2 horas caminando, pero nomás tenemos una botellita de cantimplora, pues la típica cantimplora de estas de tipo militar. O sea, son chicas, no sé cuánto abarca, cuánto puede tener esa cantimplora de agua. Y me dice, uno de los jóvenes me dice, pues si regresamos, pues dije, estaría bien, ¿sabes qué? Vamos a regresarnos a la cascada. Y de ahí, obviamente, nos va caminando, seguimos el arroyito, nos va a llevar al rancho. Pero son 6 horas de bajando, o sea, de subida, yo creo que vamos a hacer unas 8 o 10. Pero obviamente que dijimos, es más seguro. Entonces, y ese era el plan del día siguiente. Era el plan del siguiente. ¿Y cómo íbamos a llegar a ese lugar? Siguiendo las huellas. Las huellas que dejamos todo el grupo la noche anterior. Es decir, pues ¿cómo vamos a regresar? Pues no sabíamos, pues vamos a llegar a tu lugar donde nos sentamos a descansar, porque lo reconocimos, y luego vimos todas las huellas en la tierra, pues éramos como unos
será? 30 jóvenes, entonces pues, obviamente que sí, dijimos, se marcó bien por dónde estaba la caminata, entonces regresamos y caminamos desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana caminando hasta llegar a la cascada, que ese fue el día siguiente. Eso eventualmente sí hicieron. Ajá. Órale. Oye, pues bueno, creo que ya llegamos a esta hora de la noche. De ese momento que... Me lo vas a decir más bien tú porque siento que yo que estoy aquí el hombre de los spoilers. Empiezan a ver unas luces en el cielo mientras estaban hablando de esto, ¿no? Así es. Yo antes de que empezáramos a grabar, yo te había dicho que algunos de los eventos que tú mencionabas, yo también he visto y yo creo que mucha gente aquí en Tijuana ha visto ciertas esferas o ciertas luces, más en esos tiempos de hecho, o sea, ahora que lo recuerdo, los avistamientos que yo he llegado a tener, justo de luces que de repente brillan mucho, o luces que sale otra luz de esa luz, o ¿qué fue lo que ustedes vieron esa noche? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó el primer punto? Pues mira, nos subimos al árbol, para que se dé la idea de cómo es un árbol, es un encino grande. A Salvador, yo me subí primero, me ayudaron a subirme los dos jóvenes. La horquilla más baja está como a unos 2 metros, más o menos, o sea, sí, como a 2 metros, o sea, es brincar para alcanzar. Yo mido 1.80, entonces tuve que brincar para alcanzarla y luego ellos me empujaron y me subieron. Yo arriba del árbol empecé a limpiar el área más o menos para que podamos iban a acomodar cada uno. Salvador estaba a 2,5 metros del suelo, una rama que estaba, una de las ramas más bajas del árbol, me refiero a ramas gruesas que puedan soportar el peso de él. Estaba como 2,5 metros, acomodé a la Moni como en otra horquilla, sentado en medio de unos troncos gruesos. Él estaba como a 3 metros del suelo y yo ya estaba como a 4 metros del suelo. O sea, yo estaba más arriba. Bastante alto. Estábamos en diferentes posiciones. Eso es importante para lo que viene después, por eso me estoy detallando esa parte. Salvador estaba mirando hacia al oeste. La Moni estaba mirando hacia el sur. Y yo estaba mirando hacia el este y sur. Yo tenía un poquito más de visión para el norte y para el lado del oeste. Casi me estaba tapando, pero la posición que yo estaba sentado, ¿no? Yo tenía otro tipo de visión. El que estaba viendo para donde mi espalda era Salvador, que es el que tenía más, no, el área que abarcaba su visión por estar en esa parte de abajo, pero también limitada por estar en la parte más baja y le tapaba las ramas del árbol. Como las 8 de la noche, ya estaba un poquito, pues ya estaba casi oscureciendo, estaba a punto de en mayo, y me tocó ver fue el primero que vi una estrella muy brillosa, que al principio pues obviamente pensé que era una estrella, y se me hizo muy raro que esa estrella se estuviera meciendo de un lugar a otro, o sea, una mecedora así medio extraño. A mí se me hizo realmente muy extraño. Dije, ¿sí esa estrella? ¿Qué es esa estrella? Entonces dije, ¿será un helicóptero? ¿Será un avión? Pero empecé a verlo bien y no tiene nada de esa forma. Empezaba a flashar diferentes colores en la parte de la parte de arriba de esa luz blanca. Había otras luces de colores. Obviamente este objeto se acercó hacia nosotros porque ya le pude ver claridad que era un platillo. O sea, ya estaba viendo, ahora sí identificado que era un ovni, un objeto, un plato con 3 cuadros en la parte de arriba que estaba brillando y que estaba mandando señales y que estaba meciéndose cerca de o sea, no se mecía muy lejos, en su mismo centro meciéndose, estaba en ese mismo lugar estuvo. En su mismo centro meciéndose, ¿puedes elaborar en ese movimiento? Sí, a ver, lo que pasa es que como vos... Sí, es que aquí el señor Fabricio está moviendo las manos de una manera muy particular, pero ustedes no van a poder ver esto. Es como, sí, porque una cosa es mecerse en una manera horizontal, o por ejemplo, vertical y horizontal, ¿no? Que es una forma de... Pero eso, me refiero a estar, es como si... déjame explicar de otra manera que se pueda... Como si cuando algo está un objeto colgado y lo empiezas a mover y empieza a girar, hace esto. Ok. Y hasta que se le acabe el vuelo y se para, ¿no? Obviamente. Pero ese es el movimiento que hacía. Es un movimiento vertical más que horizontal y no muy largo vertical. O sea, no se alargaba, no se iba mucho a los lados, sino era en el mismo lugarcito. Era muy corto. Los movimientos de oscilatorios era muy corto.
pero sí había un movimiento, tanto que se notaba ese movimiento. Pero a ver, dime algo, entonces tú ves una lucesota primero, o sea, bueno, una luz muy brillante. Que brilla, parecía como si fuera una estrella grande, porque pues brilla con ese blanco y con colores tornasoles, o sea, Y luego se viene acercando más o menos al área que están ustedes. se acercó porque ya le vimos forma, o sea, ya antes se veía una luz lejos, ya al momento que se acercó, obviamente que dijimos, se acercó porque ya le vimos la forma de platillo. ¿Y cuánto tardó en, o sea, de que tú la viste lejos a que ya le viste que, oye, eso es un platillo? Minutos. 3 minutos. 4 minutos. Sí, así es, o sea, fue rápido. Y cuando ves ese platillo, ¿qué dices? O sea... Lo primero que le dije a los jóvenes, dice, un ovni. Y se levantaron de donde estaban, o sea, estaban sentados, se levantaron y empezaron a observar lo que estaba observando yo. Y dijeron que sí, es un ovni, fíjate, es un ovni, ya, qué emoción, qué suave, que es un ovni. La Moni, emocionado, dice, no, y que empezó que sí, que había lugares donde había visto ovnis, porque aquí en Baja California que no los había visto, y que que sus primos le iba a contar que había visto un ovni. Le digo, sí, pues estuvimos parados, ellos estaban parados en las ramas, porque yo estaba también pues, sentado, yo estaba más alto, yo no alcanzaba a pararme. Y estuvimos observando por unos minutos. O sea, llegó un punto en que sí, estaba muy bonito, pero el hecho de estar parados, ellos estaban incómodos y estaban cansados de estar caminando, pues se volvieron a sentar. Entonces a mí me tocaba en la posición que yo estaba, observarlo, levantar mi vista y observar hacia lo lejos y verlos otra vez, y verlo otra vez. O sea, para mí era más fácil verlo que ellos dos, porque ellos tenían que levantarse y voltearse, porque el ovni estaba hacia el este. Ok. El lado contrario que se pone el sol. Y entonces ahí ustedes que ya están cansados, traen todo lo del día siguiente, pues de repente te vas tu mente a otras cosas, ¿no? Sí, pero empiezan a pensar, a relajarse, dejar de hablar y meditar sobre todo, ¿no? De todas las cosas que se pasaron en el día, y los errores, que si se cometieron errores al tomar decisión, porque estamos aquí. Yo tenía los planes que yo tenía ese sábado, o sea, recuerda ¿Qué que planes eran? No, pues yo dije, vamos a regresarnos como a las 3, 4 de la tarde. Pues dije, bueno, pues vamos a regresar a Tijuana, vamos a estar a las 5, pues me voy a bañar, quizás me salgo al cine. No sé, ya tenía mi estrategia de pasar esa tarde tranquilo, o sea, relajada aquí en Tijuana, y sobre todo pues disfrutar la tarde muy suave, relajado, platicando con mis parientes o mis primos que iban a estar en la casa. Entonces, ya en mi mente ya había hecho como un plan ideal, ¿no? De que íbamos a que nos íbamos a terminar ese lugar, yo tenía mis planes. Y yo pensando en ese árbol sentado, dije, fíjate, yo pensaba que a esta hora yo ya que iba a ver una película, quería ir al cine, no recuerdo qué película estaba pensando que iba a ir a ver. Y aquí estoy en el árbol, o sea, sentado, que me están picando las hormigas, porque había hormigas. O sea, tú no dices del día siguiente, o sea, tú pensabas que ese mismo día ya ibas a estar en Tijuana, o sea, Pues ese sí. día se hubieran regresado. Si no hubiéramos ido esa caminata larga, caminamos nomás una media hora y regresamos, hace el programa dentro del ejido, se termina a las 2, 3 de la tarde, se termina el programa. En lo que regresas a Tijuana son las 4, 5, yo tenía 6 para arriba, tenía mi plan ya, o sea, tenía algo que hacer, o sea, ya tenía, entre comillas, programado que podía hacer esa tarde. O sea que también tenían más o menos de preocupación que iba a ser todo un show que pasaran la noche ahí, ¿no? Pues sí, es otro de los problemas, porque no se esperaba que pasáramos la noche ahí. ¿Qué pasó con el otro grupo? Porque no sé, es que como digo que está medio larga la historia. No, sí. Aquí mira, lo que yo creo que nos estás haciendo un gran favor a todos los que tienen curiosidad, Sí, saber. es que nos cuentes así detallados. ¿Qué pasó? Digo, ¿No? Sí. Yo, la verdad, para toda la audiencia, estamos en mi casa, aquí en Tijuana, la casa de mi santa madre. Entonces, yo no tengo prisa, pero yo tampoco tengo muchas cosas que ya no tengo planes de la tarde. Está ¿no? genial. Entonces digo, Sí, si a ti sí, te late la idea de que bien. te vayas con tranquilidad y Ah, detalle, ok, está nosotros bien, sí. estamos encantados. De todas maneras, yo en YouTube pongo las marcas de tiempo y Sí. si quieren le pongo ahí en cuanto llega el marciano, ¿no? Si estás tan interesado en eso, le adelanto a la gente, ¿no? Okay. Pero la verdad es Sí. que yo creo que a veces con el tema ovni, esos momentos donde hay avistamientos o apariciones, a veces hay una situación muy personal en las personas que lo viven, ¿no? Sí. Creo que en este caso algo que muy poca gente sabe, como yo te digo, Sí. o sea, a pesar de haber leído y todo, ha leído el libro y todo, que tú mencionas varias veces la espiritualidad, momentos Sí. de oración, ¿no? Así o es. sea, que tú varias veces, inclusive hay un momento en que, bueno, ya me estoy adelantando, pero hay una relación ahí que tú relacionas lo que sucedió también con tu creencia. Ujú. También hay un momento que cuando van a tomar la decisión ya
antes de tomar la decisión de quedarse a dormir, hacen ustedes una oración, ¿no? Así es. Y yo creo que haya pasado en un retiro espiritual, pues también es una parte importante, ¿no? Así o sea... Donde no había alcohol, no había drogas, no había, podemos llamar todo lo que pueda perjudicar al cuerpo, pues no existía. O sea, ese momento vas con la naturaleza, vas para alimentar el espíritu. Entonces sí tiene que ver el que los jóvenes hayan estado semi preparados, porque pues estuvieron una noche antes y hubo una preparación, ellos estaban muy a gusto. Simplemente fue el hecho de que el guía pues sí tomó el camino equivocado y se confundió y no llegamos a donde tenemos que llegar temprano. Sí, y a lo que vamos, pues ese es el punto, ¿no? De los planes, los jóvenes, los que se extraviaron, pues sí llegaron después al rancho esa misma noche, creo que a las 8 o 9 de la noche llegaron ellos ahí al rancho. Y tomaron los carros y los autos y se fueron vinieron hacia Tijuana, y solamente se quedó un pequeño grupo de líderes esperándonos que nosotros regresáramos, cosa que no sucedió, pues porque no estamos arriba del árbol esa hora, y se les avisó a mis hermanos, a mi familia, entonces ellos se lanzaron, como dicen, se lanzaron hacia el lugar para ir a buscarnos. Pero ya es parte de la otra parte del encuentro, ¿no? Ok, bueno, entonces están viendo los ovnis, Okay. De repente ya estos chavos se acuestan en las ramas, tú también te acuestas, están incómodos, adoloridos, pues sí. Se te están durmiendo las piernas. Así es, o sea, hay que estar acomodándose constantemente. Algo que es importante es que había hormigas. ¿Rojas? No recuerdo el color de las hormigas, pero sí estaban grandes y picaban. Yo estaba sentado y al lado de mí, a unos quizás 10 centímetros, pasaba una línea de hormigas. Yo le decía, mira, no moleste la línea de hormigas, estamos bien. Y así sucedió, realmente que estamos cada quien en su espacio, sin molestarla. Pero pues al momento de subirnos fue cuando nos picaron, pero ya que nos acomodamos, pues ya ellos siguieron su línea y ya no nos molestaron. De repente alguien dice, ¿estás viendo lo mismo que yo? Sí. Voltean al cielo y hay muchos ovnis. Lo que sucede es que estaba yo sentado y, como te digo, yo estaba en la posición más fácil de poder observar el primer ovni que estábamos viendo, y a lo lejos lo veía y seguía meciéndose igual. El sol ya se había ocultado, ya estaba oscuro, y el ovni todavía brillaba de colores, o sea, un color rojo, morado, como si un diamante le pega la luz y es lo que refleja, como que reflejaba ese tipo de luz como tornasol. O sea, ¿Qué tan cerca estaba ese ovni? Estaba retirado. Sí, estaba retirado. Por eso, para mí era un objeto bastante grande. No era un objeto no era un ovni de 5 metros de diámetro. Era un objeto de más o menos 30, también un avión comercial. Ok. Por la distancia que estaba. ¿Cómo a qué distancia, por ejemplo, si estás... ¿dónde estaba el toreo de Tijuana? ¿A dónde? Del toreo de Tijuana hasta, pues... ¿La línea? Te voy a poner más del Secut a la línea, yo creo que estaba. Más o menos. O sea, no estaba, queda un poquito más separado. O sea, en otras palabras, yo lo veía como de unos, ahí te vas más fácil, como de unos, pues déjame tomar la medida, como de unos 4 centímetros. Yo lo veía de la distancia, pero estaba retirado. O sea, entonces, si sacas más o menos la proporción que tú estás viendo la distancia, es más o menos como de un avión comercial. Que tú en algún momento también viste que pasó un avión. Así, ese fue más y tarde. Ese avión fue una referencia que tú usas para ubicar la altura del ovni, que más o menos dices que es a 914 metros. Ajá, más o menos. 3,000 pies. 3,000 pies. ¿Por qué 3,000 pies? Lo que sucede es que yo estudié operaciones de control del tráfico aéreo. Entonces yo estuve haciendo prácticas aquí en la torre de control de Tijuana en el 96. Sé que aproximadamente a 8,000 pies vienen bajando los aviones por esa área de Tecate, o esa parte de Baja California, van descendiendo a 8,000 pies. Entonces de volada saqué la conclusión, este avión más o menos viene como 8,000 pies. Los ovnis, que es lo que te voy a tratar ahorita, están a unos 3,000, porque pues están más abajo que de la mitad de lo que se encontraba el avión que iba pasando, un avión comercial. Y es lo que ibas a decir, ¿no? Que vimos, estando ahí, yo observé hacia el cielo, porque me llamó la atención de estar viendo el ovni, y luego dije, pues,
¿habrá más? O sea, nunca se me había ocurrido el momento, empecé a buscar arriba y sí encontré unos 10, 12 ovnis más, o sea, que estaban arriba exactamente de nosotros. Yo lo que íbamos era la parte de abajo del ovni, o la parte inferior, blanca, eran unos círculos blancos, y esos círculos se movían en diferentes figuras geométricas. Y es cuando, ¿Cómo que en diferente? O sea, entre ellos formaban una figuras figura geométrica. ¿O así qué? es. O sea, lo que yo estaba viendo es exactamente estos estaban arriba de nosotros, o de arriba de esa área, y lo que yo veíamos era la parte baja, la parte de atrás. Muchos dicen la panza del ovni. Ah, bueno, pues la panza, como quieras llamarlo. Pero la parte inferior del ovni era un círculo blanco. Era un círculo blanco, totalmente. No una luz que te encandilaba, pero sí era una luz que emitía en la parte de abajo del ovni. Y esas luces formaban un triángulo equilátero, y alrededor de ese triángulo había más ovnis. O sea, era una luz, o sea, un ovni aquí, digo, estoy haciendo la figura con mis manos de unos ovnis y un triángulo, o sea, Sí. un ovni en la punta de arriba, dos en las de abajo y luego alrededor más ovnis. Pero estás viendo la parte de abajo, o sea, estás viendo luces así. Estás viendo la parte, luz, ¿cómo voy a explicarlo aquí en el radio? Es como si voltearas hacia el cielo y estuvieras viendo un triángulo, pero no parado, así como si fuera acostado, o sea, un triángulo. Voy a explicar. Pero había un vacío entre sí. o sea, entre cada ovni, ¿no? Entre Eso es a lo cada que me ovni. refiero. Sí, a eso es, había un vacío. Okay. Exactamente. O sea, las puntas del triángulo equilátero era la luz. Las puntas del triángulo, o sea, eran los ovnis, eran ovnis diferentes. O sea, el triángulo que se formaba estaba hecho por tres ovnis. Exacto. Y alrededor de esos tres ovnis había más ovnis. Había más ovnis. Que ellos hacían otras figuras. También que se movían alrededor de ese triángulo. ¿Y qué tipo de movimiento tú crees? O sea, ¿cómo lo describirías ese movimiento? O sea, era como, ¿cómo te lo diré? Un movimiento delicado, abrupto, un movimiento... No, lentos. O sea, lentos. Eran lentos. ¿Y sí tenía como una intención de formar esas figuras? ¿O tú crees que era...? No sabía, no tengo idea por qué formaba. Yeah. Sí, pero sí, por ejemplo, volteábamos un tiempo viendo los ovnis, y pues obviamente estar con la cabeza viendo hacia el cielo, pues te cansa, la bajabas un rato, volvías a subir la vista y ya estaba otra posición diferente. O sea, a veces que no notábamos cuando cambiaban de posición, porque no hacía ningún ruido ese tipo de ovnis. ¿Y eso cuánto duró? Toda la noche. Ah, bueno, sí es cierto, ¿no? Hasta el momento que de repente vuelve a decir, estás viendo lo mismo que yo estoy viendo. No, cuando dijo esa frase fue cuando empezamos a ver los pequeños seres. ¿Qué fue lo siguiente, sí, no? ¿O qué pasó? Sí, estábamos viendo, yo estaba emocionado viendo las luces, Salvador estaba ya dormido, lo tuvimos que amarrar a Salvador porque pues andaba cayendo, estaba durmiéndose. Entonces, ¿cómo lo amarraron? ¿Tú te bajaste a amarrar? No, le pasemos los cintos, me quité mi cinto de pantalón y el cinto de la Moni y su cinto que traía él, se amarró, lo hicimos, o sea, lo unimos, se hizo un cinto grande que abarcó a la rama del tronco donde estaba sentado, y otro cinto se amarró del brazo derecho hacia arriba, quedando su brazo en escuadra, para en caso de que se durmiera, se recargara sobre su propio brazo y no se cayera. O sea, si se la llevaba para el lado derecho, pues se frenaba por el mismo brazo, y si el lado izquierdo, pues también se frenaba porque estaba jalando el brazo. O sea, que él tenía el brazo no estirado, pero como tiene en forma de escuadra, deteniendo, amarrado de una rama más grande, más alta en la parte de arriba. Entonces, él es el que estaba, entre comillas, más seguro. Yo traía el cinto de la cantimplora, fue el que me lo amarré con un tronco de unos 3-4 centímetros de gruesor, haciendo un poquito de presión de que, sobre todo el cinto de la cantimplora es como un gancho que mientras está estirado, está amarrado, si se afloja se puede caer. Entonces yo tenía miedo de que no estuviera, pues, aflojar ese cinto porque podía caerme, ¿no? El único el que no estaba amarrado y el que no tenía ni cinto era la Moni, que estaba en la horquilla principal del árbol, o una horquilla más grande, donde sus troncos pues no podían marcar ningún cinto porque eran gruesos, y él estaba en medio sentado en las horquillas del árbol. Entonces ahí es cuando estaba amarrado, sentado, y es cuando Salvador ya se había dormido. La Moni me mencionó antes de ver los ovnis arriba, o sea, antes de ver los ovnis arriba de nosotros, mencionó que había visto luces en la parte de enfrente. En ese caso Salvador estaba despierto y dijo que había visto lucecitas. Dice, vemos lucecitas en el cerro de enfrente, o sea, estamos en un cañón. Entonces dije, pues, ¿qué están viendo? O sea, pues, a lo mejor dice, parece que quizás son lámparas de mano. Dijo, pues griten, para que díganle que aquí estamos. ¡Ey! Aquí estamos, aquí estamos. Y cero contestación. Y digo, a ver, ¿qué están viendo? Entonces, cuando yo traté de bajarme, yo ya no vi ninguna luz.
¿Estás seguro? Sí, se separaron. Cuando yo traté de bajarme, o sea, Bajarme a estar a su nivel, o sea, porque estoy a ok. 4 metros y las ramas me estaban tapando lo que ellos veían, porque la Moni estaba a unos 3 metros, pues 1 metro más abajo que yo. ¿Y el árbol cuánto medía? Pues, el árbol es grande, o sea, yo calculo que había unos 20 metros, yo creo. Ahora, O sea, sí estaba, o sea, ok, estuviste un poquito menos, unos 15 metros, o sea, pero pues, es grande, o sea, nos vemos en la parte, estar a 3 metros del suelo, pues no es como si estuviéramos en una, que es en la cuarta o quinta parte de lo que está lo que medía el... o sea, si tu visión se obstruía a veces. Sí, claro, obstruía, por las ramas del árbol se obstruía. Ok, bueno, entonces creo que ya hemos llegado a la hora de Crucial, eso es lo que pasó. ver a los pequeños, que tú les Así llamas es. pequeños seres, Así simpáticamente, como les Los dices. pequeños. Entonces pasa el tiempo, volteo hacia arriba y veo los ovnis, que estamos los 10 ovnis. Dime algo antes sí. de qué momento para detenerte. ¿Quieres tomar una pausa para ir al baño? No, estamos bien. ¿Qué te parece si tomamos agua? Sí. Yo les recuerdo a los que están escuchando que nos sigan en redes. Estamos en Instagram y en Twitter como Testimonio UFO. Más bien, estamos en Instagram y en Facebook como Testimonio UFO. En Twitter estamos como Testimonio-UFO. En este momento crucial le queremos agradecer a algunos de nuestros escuchas que nos están acompañando desde el principio, como Migueloide, como Darío, como Tares One, como Macarena, varias personas a las que les agradezco que hayan estado ahí atentos. Es un placer, les recordamos que estamos con el señor Raúl Fabricio Guzmán, ¿verdad? García, que es el autor del libro La Noche en el Árbol. Gracias. Y que lo pueden encontrar en Facebook de la misma manera y pueden adquirir su libro. Entonces, si decidieron llegar a esta marca es porque quieren enterarse exclusivamente de cuando llegaron los pequeños seres. Así es. Hemos vivido toda una odisea en la que el señor Fabricio está arriba de un árbol con dos amigos, vamos a poner, con dos jóvenes sí. que están en un retiro espiritual, en un ejido en Tecate. Pasando la Rumorosa. Pasando la Rumorosa. Municipio de Tecate. Municipio de Tecate. Pero es zona de lo que está, antes de llegar a la Rumorosa está lo que es el Hongo, el poblado del Hongo, y hacia el sur está el ejido Guadalajara 2. Acaban de observar unos ovnis, esto duró un rato. ¿Cuánto tiempo desde que observaste el primer ovni hasta que pasó esto? Como unos 45 minutos, 1 hora. 45 minutos y de repente pasa lo siguiente, ¿qué es? Sí, entonces por segunda ocasión me dice la Moni, veo luces otra vez frente al cerro enfrente. O sea, digo, ¿sabes qué? Ya mejor duérmete, o sea, ya, no, o sea, Estás alucinando. Estás alucinando, sí, ya estás alucinando, o sea, pues no hay nada, no contestaron. Si hubiera alguien, pues hubiera contestado, ya gritamos, o sea, Salvador ya en ese punto ya estaba más dormido que despierto, ¿no? Y no pasado mucho tiempo después, estoy hablando de quizás unos 10 minutos o menos, o sea, realmente yo no tengo noción de exactamente cuánto tiempo, pero fue casi enseguida que me dice la Moni, la famosa frase: Fabricio, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Con una voz tenebrosa, una voz así de temor, no de terror, de temor de él, ¿no? De que dices, pues, ¿qué estás viendo? Tanto que me desabroché de mi cinto y me tuve que bajar hacia donde él estaba, porque él quedó mudo apuntándome hacia lo que estaba viendo. ¿Salvador fue quien te dijo esto? La Moni, el joven de 16 que estaba en el tronco, en la horquilla. ¿Podrías repetir la entonación de cómo te lo dijo? A ver, Fabricio, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Entonces tú te sacas de onda. Me saco de onda. Sí, puede ser. Raro, o sea, como te lo dijo. Porque habíamos estado en silencio mucho tiempo ya. O sea, sí. ya estábamos descansando, ya no hablábamos. Y el hecho de decirme, o sea, cuando alguien te dice, estás viendo lo que yo estoy viendo, o sea, ya sabes que es algo algo raro. Pero sobre todo viendo en la oscuridad y en medio de nada, pues que estás viendo, ¿no? Entonces me tuve que bajar donde estaba él. Te digo algo, nunca me han dicho eso. Así en medio de la oscuridad, nadie me ha dicho eso. Cuando te lo digan, prepárate para lo que están viendo, ¿no? Y es lo que me tocó ver, o sea, pequeños seres de aproximadamente 90 centímetros, blancos, delgaditos, cabeza grande, ojos negros, moviéndose en grupos de 3 y 4. O sea, ese era lo que estaba viendo. ¿Pero qué tantos seres? Al principio,
eran 10, 12, 15 seres. Que en corto viste, en corto, él te dice así como, ¿estás viendo lo que estás viendo? ¿Bajas la mirada o qué haces? O empiezas a buscar. No, bajo a su altura, a donde estaba él, o sea, a 3 metros casi me pongo al lado de él, o sea, donde estaba él parado, porque estaba sentado y luego me separa. O sea que él parado en el tronco, yo tocaba sus hombros. Ok. O sea, entonces, él estaba sentado, todavía que tenía que bajar yo más, porque él, como estaba sentado, y me acerco cuando está sentado, pues bajar, pues estamos hablando de casi pues, más de 1 metro. Y empiezo a ver estos pequeños seres que no nos veían nosotros, o sea, no estaban observándonos hacia nosotros. Ellos estaban haciendo un labor, estaban trabajando ahí y se estaban moviendo a unos 50 metros del árbol. O sea, estaban retirados, no estaban cerca, estaban un poco retirados. Quizás 50, 60, iban como si estuvieran bajando de la cañada. Y bajando, pero acomodándose y haciendo cosas, viendo sobre el suelo, observando el suelo, levantaban su cabeza, se miraban entre ellos y volteaban otra vez hacia el suelo y seguían caminando y eso es lo que estaban haciendo. En ese momento que le dije a la Moni, no hagas ruido, que no se enteren que estamos aquí. Pero pues dije yo, nunca me puse a pensar, oye, gritaron, pues obviamente que ya saben, ¿no? Entonces, ya fue el momento cuando combiné lo que estaba viendo enfrente, lo que estaba en el cielo, dije, oye, pues si son... Y fue cuando volteé otra vez al cielo y ya me tocó ver los otros más ovnis que estaban arriba de nosotros. Y... ¿Cuántos? Iban llegando, no me daba cuenta cuánto llegaban porque no hacían ruido. Pero de repente empezamos a ver 10, 12 ovnis, o 10 luces. Y luego se vieron 15. Y luego 20. Pero lejos, por así decirlo. No, a 3,000 pies de altura, arriba de nosotros, en esa área. Todavía estaban ahí. Pero eso fue en el momento en que tuviste los ojos. O sea, los pequeños, dice, sí. Estás viendo lo que estás viendo, volteas a ver. A los seres. Veo ahí como 10, 12, luego volteo a ver, veo que todavía hay más naves. No fue tanto el instante. Obviamente las naves ya las había visto antes de que pasaran los seres. Sí. Cuando vimos los seres, recordé los ovnis. Pero pues la visión, la preocupación está aquí abajo, no arriba, ¿no? O sea, estaba viendo, o sea, no fue de instantáneamente ver abajo y luego ver arriba, ver abajo, ver arriba, no, te quedas viendo los seres porque es algo impactante, estás viendo algo que nunca habías visto, son seres que caminan luminosos, brillan de un tono blanco con un tono verde, es un blanco con un pequeño en su contorno de su cuerpo, un pequeño verde medio fosforescente pero muy leve. Pero eso que es como un brillo, como una energía que es la luz rebotando de su piel, emana un algo verde. Okay. Una luz blanca. ¿Qué tan potente es esa luz? No potente, o sea, nos hablando es como si fuera, no sé, déjame ver que puedo compararlo. Si tuvieras una lamparita, pues o sea, sí, pues no, es que era todo el cuerpo brillaba. Todo el cuerpo, de los pies hasta la cabeza de estos seres brillaba. Con una luz... ¿Desnudos? ¿Iban desnudos? Pues se veían que traían un tipo... algo pegadito. No sé si era traje. Lo más probable que fuera un traje. Pero sí se veía que traían un algo. Obviamente que traían... no se ve... Es que el problema es o sea... No sé si era su piel o si era el traje lo que brillaba. Pero brillaba también todo el equipo. O sea, todo, me refiero a todo el... Porque muchos dicen que traen un equipo estos seres. Pues su cabeza, todo brillaba. O sea que si había 2 seres cerca, obviamente brillaba más. Cuando se juntaban 3, 4 muy cerquitas, se hacía una sola luz. Ok. ¿Puedes elaborar en la apariencia física de esos seres? O sea, yo creo que es algo que da mucha curiosidad, ¿no? Ajá. Cuando ves un ser así chiquito, o sea... ¿Qué haces, no? ¿Cómo se mueve el ser? Tú dices de que estaban viendo para abajo, ¿no? Ajá. O sea, para la tierra. Veían la tierra y se veía entre ellos. ¿Pero solo la veían? O sea, ¿no metían la mano? Sí, obviamente se inclinaban hacia la tierra, se levantaban y seguían viendo. Y dije, pues, ¿qué es lo que hay ahí? Lo que hay nomás ahí son piedras, plantas y nada más. Bueno, vamos a aclarar que son piedras, ¿no? En ese lugar hay mucho cuarzo, hay mucho moscovita, muchos minerales. Cerca de ahí hay una mina, no sé de qué tipo de material estaban sacando ahí, pero sí hay mucho mineral sobre la tierra. Lo que abunda es el cuarzo, hay mucho cuarzo y se ve sobre la tierra el cuarzo. Entonces dije yo, ¿qué están habiendo ahí? Pues simplemente pues, minerales, plantitas, insectos que están sacando, que están llevándose, porque nosotros no sabía que cargaban cosas, simplemente estaban ahí caminando sobre esa área. Había un grupo de unos de esos seres que son el que traía una pequeña caja, que digo que trae como una pequeña caja de como zapatos, pero chiquita. Viendo el tamaño de esos seres con sus manitas, obviamente la cajita era muy chiquita.
pero de esa cajita salía un zumbido y se prendía un foquito rojo. Ese grupo era el único grupo que traía esa cajita, que era como de 4 seres. Y ¿todos con una caja no, o solo una caja? Una caja. ¿Qué tan fuerte era el ruido? Era muy agudo, pero no molestaba el oído. ¿Y vibraba el ruido? O sea, ¿era un sonido como un solo tono o como un sonido que...? Un solo tono. O sea, Así es. Lo hiciste claramente, así es un tono. Soy uno de ellos. Eres uno de ellos. Comprobado. Sí, era uno de ellos, así es. Así es el ruido, y luego al final a veces sonaba, por ejemplo, voy a tratarlo de imitar lo más posible, pero pues obviamente no tengo la voz tan aguda. Es un pequeño... Pip, 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 y se paraba. El de la cajita. El ruido de la cajita. Y dice que se prendía un foquito rojo, o una lucecita roja que tenía esa cajita. Dime algo, en el libro tú mencionas en alguna parte que había otra luz que tú notaste que cuando alguien hacía ruido o había ruido, brillaba. ¿Recuerdas esto? Era parte de la caja también. Era parte de la caja Era también. parte de la caja. Es lo que se prendía el foquito. Muchas veces pensaba yo que si hacíamos ruido era lo de la caja, pero lo más seguro, ya viendo ya un poquito más, ellos hacían un trabajo ahí mismo. O sea, yo en un momento pensé que era relacionado con nuestros ruidos, pero no, estaban trabajando ahí en ese lugar. Bueno, entonces, porque apenas estamos empezando, ¿no? O sea, quiero que sepan, te dicen, estás viendo lo que estás viendo, Sí. Volteas, hay como Sí. 10, 12, yo les voy a llamar marcianitos. Sí, o sea, pequeños seres, entidades, o como le llaman, sí. Y cuéntanos más de cómo fue, ahorita tú me estás diciendo muy claramente, ¿no? O sea, es algo que nunca has visto, que sacas de onda, pero ¿te dio miedo? Al principio sí. Obviamente es miedo, no un miedo de que te quedas en shock, de que no puedes reaccionar. A veces que cuando hay tipos de miedo donde te quedan, hasta te tienen que cachetear para que reacciones, ¿no? Sí. Pero sí hay un miedo de que está pasando. Sobre todo, lo que ayudó mucho en esas situaciones de que estaban lejos. O sea, ellos estaban 50 metros. O sea, quizás si hubieran llegado de una sola oportunidad a estar al lado de nosotros, pues sí hubiera sido diferente el choque emocional, ¿no? El miedo y el terror. Pero como estaban lejos, pues estás viendo. Y estás viendo que no hacen no están haciendo ningún daño, que no están haciendo nada que te lastime. O sea, entonces poco a poquito se va calmando. O sea, y estás viendo, esa escena la estás viendo por 10 minutos, 15 minutos, media hora, 45, una hora. Y no cambia. O sea, es por eso que muchas personas preguntan, ¿pero cómo pudieron aguantar tanto tiempo? Pues porque lo estás viendo rutinario. Ya llega el punto que los ojos se empiezan a cerrar por el cansancio y porque sabes que estos seres están como trabajando y están haciendo lo mismo. Viéndose al suelo, viéndose entre ellos, caminando y en el área. Por ejemplo, el caso del famoso de la cajita, pues yo lo veía un rato y pues buscaba otros seres por otro lado y esa cajita de repente sonaba aquí. Me refiero, estoy apuntando enfrente de mí, porque sonaba enfrente de mí a la distancia y a los pocos minutos, de 15, 20 minutos, ya lo tenía a la mano izquierda, a la misma distancia, pero ya se habían movido. Y el mismo ruido me indicaba dónde se encontraba este grupito de 4 que traían esta cajita. Pero había varios grupitos. Oh, sí, ese era uno. Había otro grupo a mi lado derecho, al lado izquierdo, enfrente, atrás. Estábamos rodeados del árbol. Desde el principio. Desde el principio empezaron. Bueno, atrás de mí no recuerdo cuándo llegaron, pero llegó un punto que poco a poquito se fueron manifestando alrededor de todo el árbol. Y obviamente que empezaron primero 20, 30, 40, pues yo a las 2, 3 de la mañana empecé a contar más de 50 seres. Oye, pero pues o sea, también sí está, o sea, gradualmente, sí. Obviamente, o sea, yo entiendo que, como tú dices, ¿no? Lo que sí. acabas de decir de que veo un marciano y como está lejos y pasa media hora, como que lo puedo procesar. Sí. Pero en el momento en que yo ya estoy rodeado de 50 marcianos y hay 15, 20 naves,
pues ya es algo así que algunas personas quizá que no tengan, por ejemplo, tu paz mental que ya tenías, ¿no? O sea, por como lo habías demostrado en tu accionar a lo que había pasado en la caminata, pues se hubieran puesto hiper nerviosas, ¿no? Pues o sea, suena pesado. Lo que pasa es de que la misma situación de estar en ese árbol, en ese lugar, en ese espacio, te obliga a que digas, ¿a dónde vas a ir? ¿Quieres bajarte del árbol y correr? ¿A dónde vas a correr? Si estamos a horas de la civilización, ¿qué vas a hacer? O sea, y en mi mente empezó a analizar eso. Ok, si te quieres bajar... porque obviamente que Salvador quería salir corriendo. Él lo mencionó después. Me dijo, ¿sabes qué? Yo lo quería salir corriendo, pero dije, ¿a dónde voy a correr? Pues sí, es cierto. Dije, ¿a dónde? Es lo que yo también pensé. Dije, ok, si aquí arriba del árbol por lo menos nos amarramos al árbol, o sea, nos agarramos, nos abrazamos al árbol y no nos mueven de aquí, ¿no? O sea, tenemos un punto de apoyo. De otra manera, no hay. Entonces, el estar en esa situación y tomar una actitud pasiva, decir, ok, nosotros estamos tranquilos, estamos en paz, ustedes sigan su trabajo, nosotros no vamos a interferir con ustedes, ni siquiera nos vamos a molestar. Por eso se pudo soportar la presencia de tantos seres que realmente, estoy diciendo que en la madrugada pues había más de 50, porque conté los grupos, no tanto individual. Pues se contaba grupos porque pues, estaban tan chiquitos y se escondían entre unos. Dije, ok, hay un grupito allá, otro acá, atrás, a la derecha, a la izquierda, atrás de mí. Entonces saca la multiplicación, pues ¿cuánto hay? Más o menos aproximadamente más de 50. Y de naves, más de 25 o 30 ovnis arriba de nosotros. Estoy hablando de ovnis de unos tamaño del avión, o un poco más chicos que un avión, a 3,000 pies de altura. Es una situación increíble, ¿no? O sea, estar ahí viviéndola. Así es, o sea, ese es el escenario mayor que estamos viendo, en el sentido, nosotros en el árbol y con cierta seguridad de que no está pasando nada. Obviamente, las cosas cambian como otras pasando la noche, ¿no? Ya, claro, ahorita vamos a ir a todo eso. Avanzando todo esto. No manches, güey, qué heavy. Oye, dime algo. Hay un momento en el libro que tú dices, yo tenía el conocimiento de que cuando hay encuentros con ovnis se pierde el sentido del tiempo. Y tú estás cheque tu reloj. Así es. Mi duda es la siguiente, son dos cosas. Número uno, ¿qué experimentaste de eso? Que yo sé que hubo otro punto después, cuando bajaron otros seres, ¿no? Que sí lo experimentaste, pero la otra era, tú ya tenías esa curiosidad por el tema ovni, y teniendo esa curiosidad por el tema ovni, o al menos sabiendo eso, tú no estabas pensando así como, güey, quiero memorizar así bien canijo lo que hagan estos seres, o como, quiero inundarme de conocimiento para después contarlo. ¿Qué pasaba algo de eso pasaba por tu mente, o cero? Cero. O sea, el estar en ese lugar, lo último que yo había pensado de que íbamos a tener este tipo de experiencia, o que íbamos a ver un ovni en ese, primer ovni, desde que vimos el primer ovni, que yo, increíble, o sea, nunca imaginaba que aquí en Baja California podía haber ovnis, porque habían escuchado el caso de Billy Mayer, había escuchado el caso de gente de las pirámides allá donde aparecen luces o ven ovnis, pero yo decía, son lugares históricos, antiguos, energéticos, ¿no? Sin saber que la Rumorosa es un lugar energético, ¿eh? Ya después de todo esto me estoy enterando que la Rumorosa es energético, es un lugar caliente de ovnis. Y puede contarlo cualquier persona sobre todo los camioneros que cruzan a Mexicali y Tijuana, pueden contar cada experiencia que han tenido en esa área de la Rumorosa. Pero es otro tema ese. Sí, regresando al punto de... Es el mismo tema. Sí, ¿no? Pero... Regresando a la experiencia, decirlo así. Sí, mejor. Sí, este es no tenía el tanto conocimiento. Una cosa es, como te digo, conocer el caso de Billy Mayer, conocer este tipo de ovnis, pero yo decir, yo quiero ver ovnis o yo estoy interesado en el tema, cero. Había visto películas, E.T., la famosa E.T., pues, Go Home, ¿no? El extraterrestre, la película, el Encuentro cercano al tercer tipo, ese tipo de películas que dices, bueno, te están ayudando de cierta manera, diciendo, bueno, no estamos solos en este universo y hay posibilidad de que hay vida fuera de este mundo. Pero totalmente a estar yo conectado con el tema ovni en absoluto, o sea, no lo tenía en mi mente ni estaba pensando, y el hecho de estar ahí en el árbol era simplemente sobrevivir, porque no sabía qué intención iban a tener estos seres si nos encontraban ahí, o sea, si nos veían o que irían a estar con nosotros, cuál iba a pasar, qué íbamos a hacer. O sea, yo estoy viendo los seres lejos y mi mente está analizando, y como dices tú, me acordé y dije, han dicho muchos, o escuché historias de que se pierde el tiempo con estos seres. Entonces, pues, yo mi reloj lo veía cada rato.
Y es por esa razón que en el libro, es un libro cronológico, porque estoy checando el tiempo, tal hora, tal viendo, ahí estoy viendo y digo, ok, o a veces que se me cerraban los ojos, por el mismo cansancio se me cerraban los ojos. Entonces veía el reloj y dije, no, fueron 2, 3 minutos, o sea, no fue, porque yo no quería dormirme. Ahorita estamos a las más o menos 10:50 de la noche, si tengo entendido bien los tiempos de libro, ¿no? Sí, sí, más o menos. Sí, ya después el avión fue como a las 11, el que pasó por el avión comercial fue como a las 11 de la noche. ¿A qué hora fue cuando vieron el primer ovni? ¿A las 10 y media? Al primero a las 8 de la noche. 8 de la noche. ¿Y a qué hora empiezan a ver a los pequeños seres? Como a las 9:10. Como a las 9:10 y luego pasa 40 minutos, 50 minutos, que tú dices, luego empiezas a ver el reloj, 10:30. 11, y el tiempo se va bien lento. Cuando estás viendo el reloj se va muy lento. Cuando estás viendo el reloj y cuando tienes marcianos enfrente. Sí, ¿no? Y sobre todo cuando dices, bueno, están lejos, no hay problema. Ellos están allá, nosotros acá, no hay problema. O sea, ¿que sus actividades eran monótonas? O sea, no había mucha dinámica en lo que estaban haciendo. No había mucha dinámica. Por eso cuando platiqué que Salvador se durmió y muchos critican, ¿cómo es posible? O sea, estás viendo esa 3 y te quedas dormido. Pero pues es cansancio, la monotonía del lugar, de estar viendo lo mismo, pues te está arrullando, te arrulla, o sea, te arrulla el mismo movimiento. Y es difícil. A mí se me cerraron varias veces los ojos, pero fue por minutos. O sea, no quería dormirme. No, o sea, no debía dormirme, más bien. No sabía qué iba a pasar. Yo, mientras los tenía a lo lejos, yo estaba ahí cuidando sobre todo el bienestar de los 2 jóvenes. Que eso también es, o sea... Influyó mucho, pues, porque, pues, de otra manera, si hubiera estado yo solo, pues, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Si mejor si me duermo, digo, no, me duermo, yo no quiero ver, a mí mañana me levanto. No sé qué hubiera pasado si hubiera estado solo. No, y pues algo también, digo, la verdad, bastante chido de tu parte, que tomaste esa actitud, ¿no? En el libro creo que lo comunicas de una manera, pues, no sé, transparente, en el sentido de que se nota que es un sentimiento honesto, que tú estabas responsable, ¿no? Tomaste la responsabilidad del grupo, o de este pequeño grupo, y de la situación de Salvador, ¿no? Que se quedó dormido y eventualmente esos seres empiezan a acercarse. Así es. ¿Cómo fue eso? Llega el punto en que estos seres empiezan a, poco a poco, tampoco no fue rápido, ya lo veo más cercas. Entonces ya les empiezo a ver forma. La descripción que te di cómo eran, ya te lo estoy dando porque ya los tuvimos más cerca. O sea, si hubieras visto desde lejos y me hubieras dicho cómo eran, y esos seres nunca se hubieran acercado a nosotros, quizá la descripción te la pongo muy vaga. Muy vaga. Pero ya te expliqué los ojos delgaditos, ¿por qué? Porque se fueron acercándose al árbol. Ya los teníamos a 10 metros, allá un poquito más cerquitas, y se movían y se metían, como hay muchos arbustos, pasan atrás de los arbustos, se perdían, pero se ve la luz de ellos que emitían, se veía entre los arbustos, entre las hierbas. Entonces llega el punto en que estos seres empiezan a caminar hacia el árbol, pero ya no se ven. O sea, dejan de verse, dejan de brillar, dejan de tener esa luz, pero se sigue escuchando los pasos sobre las hojas secas que el árbol del encino que había dejado. Entonces, estás sentado, ves luces lejos y vienen caminando, de repente sientes que están caminando y obviamente las pisadas pues se escuchan muy leves, tienen unos piecitos de 19 centímetros aproximadamente, que después te explico por qué sacamos la medida por la huella que dejaron. Y caminan, escuchar las huellitas del de los pisando las hojas secas, quebrando las hojas secas. Y van caminando y se escucharon exactamente abajo del pie del árbol. Y ahí se detuvieron los ruidos. Entonces yo le dije a la Moy, ya están abajo. No los veíamos, pero sabíamos que estaban abajo. En ese momento dije, no pasa nada, ojalá que pasen de largo. Pero hace un tiempo, yo me empecé, no recuerdo, sí creo que fue que me moví, la Moni se movió también, nos movió, en diferentes momentos nos movimos, hicimos ruido, la Moni tenía una chamarra rompevientos, así que con el árbol se movía, hacía ruido, y uno de los seres se asustó y retrocedió. Se escuchó cuando una persona está parada, retrocede, y se escuchan los pasos de que retrocedió un poco hacia parte atrás de él, o sea, hizo un paso hacia atrás. En el mismo sonido que hizo con las hojas es lo que nos dio a entender que había pasado. Entonces dije yo, estos ya saben que estamos aquí. Y pues lo inesperado sucedió,
empiezan a subirse al árbol. De una manera muy ágil, transparente, no se veían, o sea, si no se movían no los podíamos identificar. Eran seres borrosos, o sea, transparentes, podían llamar la palabra transparente, podías ver el tronco a través de ellos, pero ahí estuvieron con nosotros. Subieron, mancharon, al momento que subían al árbol, mancharon el árbol de diferentes formas geométricas, o sea, no es una manchas irregulares, pues podemos llamarlo así, y de un blanco fosforescente. Mancharon el árbol de un blanco fosforescente. Así que las manchas estaban al lado de nosotros, donde estábamos sentados, y los seres estaban observándonos. Por varios minutos estuvieron arriba observándonos. A ver, ahora sí que como en ESPN vamos a irnos así en cámara lenta y yo te voy a ir preguntando algunas cosas de lo que justo me acabas de contar. ¿Cómo es? Santiago. Salvador hace ese ruido, ¿no? Lamoni. Se asusta. Lamoni. Salvador está dormido. Lamoni se asusta. Sí. Y tú escuchas al ser retroceder. Ajá. ¿Y cuánto tiempo pasa en lo que retrocede y se empiezan a subir? Minutos. O sea, no fue un movimiento violento del extraterrestre. No. El extraterrestre, los seres que subieron al árbol eran muy pasivos, muy tranquilos, muy curiosos. Así lo describo tan sencillo. Eran como si fueran, no sé, niños de 2 años, 3 años. O sea, eran sus actitudes. Sus actitudes eran muy tranquilas, muy pasivos y muy, muy curiosos. La palabra que en una sola palabra yo encerraría son curiosos. Oye, y dime algo, entonces, él se asusta, Lamoni, dices, yo escuché cómo retrocedió. Lamoni se mueve, hace ruido y el ser de abajo... ¿Con la chamarra? Con la chamarra. Hace ruido y el ser tú escuchas de que se hace para atrás. Exactamente, sí. Y tú que yo sé que es como medio pedirte que hagas un juicio de algo muy pequeño, ¿no? Pero tú qué sientes que sintió el ser, o sea, puedes elaborar esa emoción de se asustó, o sea, ¿por qué intuyes eso? Porque es como no hay explicación. Es simplemente yo sentí que se asustó con el movimiento, con el ruido. Pensó que íbamos a hacer algo, pensamos que íbamos a tirar algo, no sé, ¿qué pensaría? Tú no lo viste, no lo ve. Solamente por lo que escuchaste. Exacto. ¿Y tú sentiste que se asustó mal o que se asustó nada más así como? Que fue un momento de precaución, fue un momento sí, la palabra es de precaución, de que él tampoco sabía qué es lo que estamos haciendo nosotros o qué íbamos a hacer nosotros, y por eso cuando hizo el ruido, Lamoni se retrocedió. ¿Y tú crees que él antes de ese momento ya sabía que estaban ustedes ahí? Ah, sí, sí sabía. Seguro, sí, tú dices. O sea, era obvio por sus movimientos. Sí. Okay. Ahora sí, es que una cosa es lo que sucedió y una es lo que yo pienso, ¿no? Porque hay veces que yo pongo lo que yo sentí en ese momento. En el libro pongo los hechos. Si lees el libro, son puros hechos. Sucedió esto, tal hora, pasó esto, pero en pocos párrafos pongo lo que yo pienso que pasó, que sucedió. Sí. Y una de las cosas que no pongo en el libro, que yo pienso que sucedió, fue que se les autorizó a ellos subir al árbol. Que se les autorizó a ellos subir al árbol. ¿A qué te refieres con él? ¿Puedes elaborar? Sí, yo creo que estos seres se notaba que estaban organizados. Era un equipo organizado de seres. Estaban organizados por sectores. Y se les dio su lugar, por la forma que estaban moviendo, por todo lo que he platicado, por lo que me tocó observar, se notaba que estaban organizados. Y no creo que no hubieran andado corriendo así a lo menso por toda el área y viene un árbol y me voy a subir. No. ¿Por qué te lo digo esto? Porque todavía faltan más cosas, ¿no? Hubo un detalle donde hubo esferas, sobre todo que quedó muy grabada, que es una esfera del tamaño de una pelota.